Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a la escuela dominical de la Iglesia Presbiteriana Bíblica Benecer. Bueno, como hemos venido domingo tras domingo, estamos estudiando en esta ocasión el Catecismo de Heidelberg, ¿cierto? Y para el día de hoy nos corresponde la pregunta 108, ¿cierto? Si hemos estado todos en sintonía. Y pues las últimas clases que hemos venido trabajando que hemos venido comprendiendo y estudiando han sido los mandamientos. En esta ocasión ya nos corresponde un nuevo mandamiento. ¿En qué mandamiento vamos más o menos? Más o menos no, ¿en qué mandamiento vamos? En el 6. En el sexto, ¿cierto? Entonces sigue el 7. Y este es uno de los mandamientos de esos corticos, que uno diría, bueno, ¿qué nos dice ese mandamiento? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos ver, cierto? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Quién me puede ayudar? No robarás. No. No cometerás adulterio. ¿Es así cortico? ¿Sí lo ve? Pequeñito, pequeñito. Y la pregunta del catecismo, como la podemos ver en su pantalla, ¿cierto? Dice de la siguiente manera: ¿cuál es la voluntad del Señor para nosotros en el séptimo mandamiento? Y la respuesta que nos brinda el catecismo es la siguiente: que siendo que el Señor condena y detesta toda impureza, también nosotros debemos condenarla y detestarla completamente, tanto dentro como fuera del matrimonio. Vivir vidas decentes y puras. Muchos entendemos en este momento que el matrimonio pues es una relación romántica o solo simple un trámite legal. Pero si vemos más profundamente el concepto del matrimonio y revisamos las escrituras, estas nos enseñan algo totalmente diferente. Que el matrimonio como tal es un pacto sagrado ante Dios. Y que dentro de esta clase pues vamos a ver como 3 aspectos para poder entender todo el contexto del séptimo mandamiento. En primera instancia, pues vamos a ver que el matrimonio como un pacto profundo. En un segundo aspecto vamos a ver vivir juntos, no únicamente para la procreación, como muchos también lo podemos entender, ¿cierto? Que el matrimonio es para procrearnos nomás, para multiplicarnos. Y en un tercer aspecto, como para qué es ese propósito. Entonces es juntos en la fidelidad, ¿sí? Entendiendo el séptimo mandamiento. Entonces, de esta manera, si vamos viendo ese primer aspecto que es el matrimonio como un pacto profundo, ¿por qué entramos a entender qué es el matrimonio? Porque pues si no entendemos la base fundamental del matrimonio, pues no vamos a entender qué es adulterar, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a entender qué es el matrimonio. Y lo vamos a ver como un diseño original de la creación. Dios creó el matrimonio desde un inicio, ¿cierto? Y no fue por solo casualidad. Fue contemplado y lo podemos ver en Génesis 1:27, que dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí vemos algo importante: hombre y mujer, ¿cierto? Fueron creados a imagen de Dios y no uno más que el otro. Dentro de eso vemos que ambos, hombre y mujer, reflejan la imagen divina de Dios, porque así como lo leímos, Dios los creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces esto significa que el matrimonio desde un principio fue diseñado como una relación de igualdad en dignidad, aunque los roles dentro del plan de Dios sean diferentes. No podemos decir que el hombre y la mujer cumplen el mismo
como el mismo papel, el mismo objetivo. Cada uno tiene un papel diferente dentro del matrimonio. En Génesis 2:18, que dice de la siguiente manera, nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí hay algo, una palabra clave. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que sea? Idónea. ¿Sí? La ayuda idónea. Es como esa palabra clave. Porque ahí nos muestra que el hombre no es más que la mujer. Tanto hombre como mujer son el complemento. No se puede ver que uno es superior al otro. Como lo estábamos mirando, está como en esa igualdad con funciones diferentes. Entonces, dentro de eso, pues no podemos ver como la mujer como una persona subordinada a otra, sino que realmente son el complemento. ¿Sí? Es como esa ayuda que Dios creó para que nosotros nos sintiéramos acompañados para algún fin, un propósito. Entonces, esa ayuda idónea, pues la vemos como Eva en el Génesis, ¿cierto? En la creación, pues que realmente Eva fue creada para acompañar a Adán, quien estaba solo en la tierra. Ahí lo podemos observar, y si alguien me acompaña en Génesis 2:23, que dice, ¿cómo dice Génesis 2:23? No está ahí. Tampoco las vamos a poner así. No, vamos a sacar las escrituras porque estamos como en un estudio, ¿cierto? Entonces vamos a... Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Ven cómo Adán entiende el concepto de Eva, cómo fue sacada de él, la hace parte, ¿sí? Entiende que el concepto como tal es que son de una sola carne. Ella es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, de esa manera estamos viendo que como que se complementan uno al otro, no se pueden ver separados. Y ese es como el trasfondo del matrimonio. Y es donde vamos a entrar a revisar cómo Dios establece el matrimonio. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que Dios establece el matrimonio? ¿De qué manera? O sea, ¿como una institución o quienes conforman? Ya estamos viendo quiénes lo conforman, ¿cierto? Hombre y mujer. Eso fue desde el... Ni una mujer con una mujer, ¿no? Correcto. Porque así fue como lo vimos en los 2-3 versículos anteriores, ¿cierto? Hombre y mujer fueron creados para que fueran... Una sola carne. Correcto. Ahí es donde vemos el matrimonio, en esa palabra, exactamente, en esa oración, en una sola carne. El matrimonio, ¿en qué se basa? Que los dos van a ser una sola carne, ¿cierto? ¿Y cómo lo vemos? ¿Por qué lo entendemos de esa manera? Porque si seguimos leyendo, estábamos leyendo Génesis 2:23, donde Adán decía que era hueso de mis huesos, carne de mi carne, y por eso la va a llamar varona. Pero en el Génesis 24 ya nos complementa ese concepto del matrimonio. Porque dice: por lo tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, el matrimonio, ¿cómo lo concibe Dios? Donde el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y ambos se vuelven una sola carne. Por eso estamos diciendo que el matrimonio es un pacto. ¿Un pacto entre quién? Entre un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para volverse en los dos una sola carne. ¿Sí? Hasta ahí vamos entendiendo. Entonces, esta unión, pues no la podemos ver como un simple acto
como un contrato, ¿cierto? No podemos decir que el matrimonio es simplemente diligenciar un documento y ya como tal, eso lo definimos como matrimonio, sino que realmente tiene que ser uno, ayuda idónea, que son una sola carne y que ambos tienen que caminar juntos dentro de todo su proceso, dentro de toda su vida, de ahora en adelante, porque hicieron un pacto delante de Dios. Entonces, entendiendo esto, entonces ya estamos viendo que el diseño original de la creación, ¿qué es? Un hombre, una mujer, y que ambos se vuelven una sola carne. Hasta ahí vamos con ese diseño de cómo se ve el matrimonio dentro de las Escrituras. Ya para eso, entonces, hay que seguir pues entendiendo que el diseño es muy claro. Lo decía el diácono Jan Lee. No puede ser mujer con mujer, ni hombre con hombre. Porque realmente lo que Dios diseñó fue hombre y mujer. Y esa es la unión. Entonces ahí podemos ver, digamos, diferentes matrimonios dentro de nuestra lectura, dentro de las Escrituras, donde vemos pues a Abraham, ¿cierto? Padre de la fe, se casó con una mujer, fue Sara. Y en todo como Génesis 12, pues Dios habla sobre un pacto que hizo con Abraham, donde le decía que iba a generar o que le iba a ser descendencia de él, iba a ser una nación grande. Eso es lo que vemos como en todo Génesis 12. Y ahí, para poder ser una nación grande, una nación próspera, pues Abraham no lo podía hacer solo. ¿Cómo lo tenía que hacer? Con su mujer, con Sara. Pero había un problema con ella. Era estéril. ¿Sí? Sí lo tenemos claro. Era estéril. ¿Cómo iba a ser Dios para hacer una nación grande si Sara era estéril? Eran una unión, ¿cierto? Era una pareja, era un matrimonio. Claro, ya están abuelitos. Pero ahí viene la fe que tuvo Sara. Y si vemos en Hebreos 11, pues nos da como ese entendimiento. ¿Quién lo puede leer? Ese sí está ahí en las diapositivas. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces ahí vamos a ver que los pactos son de cumplimiento. Y así como Dios cumplió su pacto de tener una nación grande y que se la dio a Abraham, pues así es el pacto que nosotros hacemos cuando nos casamos, hombre y mujer. ¿Es un pacto para qué? Para el cumplimiento. No podemos decir que porque queremos entonces y no fue algo mal dentro del matrimonio, pues decimos no. Acá nos separamos y todo, cada uno puede hacer su vida como pueda. ¿Por qué? Porque es un pacto y eso lo debemos tener claro. El matrimonio es un pacto que hacemos delante de ¿quién? De Dios, y por eso no lo podemos romper. Sí, vamos entendiendo cómo esto se enlaza en el séptimo mandamiento. No sé si tengan alguna pregunta, duda en este momento, o hoy muy... Sí, ¿cuál es el séptimo mandamiento? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No adulterarás, ¿cierto? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Entonces, esto significa que ambos, Sara y Abraham y Sara, pues caminaron juntos y hicieron de ese pacto el cumplimiento. ¿Cuándo qué? Cuando ya nació su hijo. Siendo ella estéril, ella concebió un hijo a una edad ya adulta, donde muchos creemos que no es posible hacerlo. Pero Dios, con su pacto,
algo para aportar. Mira que pasa una situación ahí con ese hogar, con Abraham y con Sara. Dice en el Génesis capítulo 16, y es algo como para nosotros entender que el diseño del matrimonio, y entendiendo que es el hombre y la mujer y se van a hacer una sola carne, aquí con Abraham comete un error, pecado gravísimo, y lo dice en Génesis capítulo 16. Sara o Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Es decir, aquí nosotros podemos decir, bueno, acá no sé si eso fue un pecado gravísimo o no, pero si nosotros entendemos el diseño desde Génesis capítulo 2, es capítulo 2, 2. donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese unirse a una sola carne se consume en el momento de la intimidad, de la sexualidad. Eso tiene que entenderse, porque muchas veces se puede decir es que es una sola carne, pero no tienen intimidad o relación, no se ha consumado eso, porque eso es importante tener claro. Ahora, ¿qué pasa si el hombre busca a otra mujer? ¿Qué pasó en este caso con Abraham? Está adulterando el diseño de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender en esta clase, con este mandamiento, es que hay un diseño de Dios y cualquier acto que se haga fuera de ese diseño se adultera. Por eso el adulterio tiene ese significado de cambiar la naturalidad o la esencia de algo. Por ejemplo, nosotros decimos o entendemos por ahí cuando a veces dicen que hay medicamentos adulterados o comidas adulteradas, es decir, que esas cosas, alimentos o medicamentos, no están hechos o han sido cambiados o se le han puesto otros elementos que no son naturales a eso propiamente. A eso se debe comprender como adulterio o adulterar. Y eso que está diciendo el hermano, el diácono Jean-Luc, lo debemos tener acá guardadito porque para la próxima clase lo vamos a desarrollar con más profundidad. En la próxima clase vamos a ver realmente cuáles son como esas transgresiones que hacemos al mandamiento y al diseño del matrimonio. Por eso, como les decía, primero debemos entender qué es el matrimonio y cómo lo vemos, y ya en la siguiente clase, que es el próximo domingo, vamos a entender cómo nosotros transgredemos y qué debemos hacer para evitar no cumplir con ese mandamiento. Otro de los matrimonios que debemos y debemos entender es que Dios da mujer. ¿Cómo lo podemos ver? Si seguimos, digamos, toda la historia de Génesis, ya como el segundo matrimonio que se presenta, ¿cuál es? El de Isaac. ¿El de Isaac con quién? Con Rebeca. ¿Y cómo llegó esa mujer como a la vida de Isaac? Bueno, le buscaron mujer. ¿Le buscaron? Sí. Le trajeron. Le trajeron. ¿Y cómo se la trajeron? ¿Cómo es esa historia? Si vamos a Génesis 24, 12 al 15. ¿Qué hizo Abraham? Para poder entender. Abraham envió a su siervo a que buscara mujer. ¿Mujer para quién? Para Isaac. ¿Quién lo puede leer? Génesis 24, del 12 al 15. Y dijo: oh Jehová, sí, Génesis 24, 12, ¿sí? Sí. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Aquí yo estoy junto a la fuente de agua,
y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Hasta dónde? Sigamos ahí. Y aconteció. Bueno, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Hasta ahí. Sobre su hombro. Sobre su hombro. Antes de que terminara de orar, ¿quién estaba orando? El siervo. El que siervo. había enviado Abraham. Antes de que él terminara, si seguimos leyendo más adelante, pues ya nos está diciendo que apareció ¿quién? Rebeca. Y que cuando él le hizo la pregunta, ¿cierto? Que le diera de beber, si seguimos leyendo, ahí nos va a decir que Rebeca bajó su cántaro, le dio de beber y también le dio de beber a sus camellos. Todo eso que él estaba solicitando, que él estaba pidiendo a Dios, pues se cumplió. Y de ahí, pues nació esa unión. ¿Entre quién? Entre Isaac y Rebeca. Y ahí podemos ver que Dios, pues es bueno, es misericordioso y que da mujer cuando el hombre pide esa ayuda idónea. Entonces Dios responde trayendo ¿a quién? A Rebeca, una mujer de fe que también recibió el llamado de Dios. ¿Para qué? Para el diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Hombre y mujer. Y así vemos en Génesis, pues todo esto, donde realmente cuál es el diseño del matrimonio, que siempre haya una unión entre ¿qué? Entre un hombre y una mujer. Ahí vemos también otro matrimonio, el de Zacarías y Elizabeth, que ese lo vemos en donde, en Lucas 1, 5, 7, que dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Algo muy parecido a lo que le pasaba a Abraham. ¿Y quién nació de esa unión? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Un matrimonio basado en un pacto donde ambos servían a Dios. Ambos eran sirvientes a Dios muy estrictamente. Una sola vida, como lo estábamos mirando anteriormente, una sola carne. Ambos iban en un solo objetivo. Era una sola dirección espiritual y siempre esperaron la voluntad de Dios. Dado que de allí, de esa unión, pues se concebió Juan el Bautista. Entonces tenemos que ver que hay que esperar en Dios y tener fe para poder entender cuál es el diseño del matrimonio entre un hombre y una mujer, y poder entender todo lo que hemos visto en Génesis, donde ¿qué es lo que pide Dios de esa unión? Que sean multiplicados. El pacto no es solo un contrato, ¿sí? El matrimonio es un pacto, no es solo un contrato, ¿sí? Un contrato se puede romper. ¿Por qué? Porque pueden cambiar condiciones. Yo puedo tener un contrato
con mi empleador, y si él no me cumple con algo de lo que revisamos dentro de ese contrato, de lo que firmamos, yo le puedo decir, hasta aquí vamos. ¿Por qué? Porque no me está cumpliendo. Pero eso puede pasar en el matrimonio. Entonces yo puedo decirle a alguien, a mi mujer, que porque ella, un ejemplo, no lavó la loza, que es una tarea que de pronto es del hogar, que es compartida, yo le puedo decir, hasta aquí llegamos, y puedo romper ese contrato, ese pacto. ¿No, cierto? ¿O sí? No, o sea, por diseño de Dios uno no tiene que considerar esas cosas de ninguna manera. Porque un pacto es una promesa sagrada delante de Dios. Y eso lo vemos si alguien me acompaña en Malaquías 2, 14, 16. Acordémonos que estamos en una clase, en una escuela, y así como cuando vamos a aprender algo, pues debemos tener nuestros útiles a la mano. Entonces los invito a que tengamos nuestras Biblias en nuestras manos y que podamos ir estudiando e ir leyendo a medida de que vamos aprendiendo. Sí. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha desigualado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Vemos ahí el pacto que se hace. ¿Quién es testigo? Dios. Y es una promesa que es irrevocable. No podemos romperla. Porque así como Dios hace su pacto y lo cumple, así pues espera que nosotros seamos también cumplidores de lo que nosotros entendemos como pacto, que pactamos. Y en este caso, ¿con quién lo pactamos? Con nuestras esposas. Entonces es entender que el matrimonio no es solo, como lo decíamos, no es solo un contrato que yo puedo cambiar, deshacer, modificar, sino que es algo que es sagrado y que lo hacemos ante Dios, y que nos comprometemos nosotros a ser siempre acompañantes, una sola carne, con la mujer que Dios nos ha brindado. Eso es como entendemos y debemos entender el matrimonio, que no es solo un contrato, que es un pacto que hacemos, que el diseño de Dios es que sea hombre y mujer, y que es diseñado o es creado desde la fundación del mundo. Hasta eso, entonces, entendemos cómo es el diseño del matrimonio. Pero hay algo que debemos entender, y ya es el segundo punto, que más que debemos entender que el matrimonio es más que la procreación, o ¿sí? Como el tener hijos. No lo podemos ver solo como eso, sino realmente entender que el matrimonio es como esa compañía. Si sabemos y tenemos claro que el matrimonio es volvernos una sola carne, que ambos tenemos una vida en Cristo y que nuestro objetivo es llegar a la eternidad, pues no podemos solo pensar que creando, ¿sí? que teniendo hijos, pues se cumple como esto. Porque el matrimonio no solo se basa en la creación de la procreación de hijos, sino en el acompañamiento mutuo. Entonces ahí no somos creados para reproducirnos con la palabra del Señor. Ahora dices que no solo es eso, o sea,
Mi pregunta sería, entonces, ¿cuál es el fundamento de la pareja? O sea, realmente porque pues hay parejas que no tienen hijos, o nunca van a poder tener hijos. Ahora estamos hablando que si son infieles, que tienen muchas parejas. De hecho, estaba hablando de la propia esposa la como vio a su propia esclava para tener hijos, porque pensaba que era la forma de como Dios da descendencia. Porque pues podemos decir que Dios también da descendencia a través de hijos adoptivos, de hijos... Sí, o sea, entiendo, o sea, realmente se me voy tan preciso que tienen que ser hijos legítimos. Sí. Dios obra de una u otra forma, tengo entendido. O sea, Dios usa los medios para glorificarse, como dicen las preguntas de nuestro catecismo. Porque realmente el hombre es para glorificarse. Pues, ¿cómo podemos ver el vínculo? O sea, si no hay hijos, ¿cómo podemos ver la gloria? O sea, creo que habría otro vínculo más fuerte como parejas. Sí, y eso lo podemos responder con Génesis 2:24, cuando decimos que y serán una sola carne. Volvemos a lo mismo y el ejemplo es muy claro, lo que dice el diácono Valdemar. No, digamos, un matrimonio no entra como en pecado porque pues no pueden tener hijos, porque realmente no es como ese el único objetivo del matrimonio. El no tener hijos pues es una situación que Dios pone de esa manera. No es que nosotros lo hagamos, ¿sí? O que sea de decisión de nosotros en ese sentido, ¿sí? Porque hay mujeres o hombres que son estériles y entonces por eso no podemos... Sí. Lo que sucede es que cuando nosotros vemos todos estos pasajes, lo que podemos ver es que el fin principal del hombre es darle la gloria a Dios. Igual el matrimonio tiene que hacerlo para darle la gloria a Dios. Independientemente de que una pareja pueda tener hijos o no, ¿sí? Eso es algo que es un regalo de Dios. Cuando el Señor va y nos muestra en la Escritura que Sara no podía concebir, ¿sí? O que la mamá de Juan el Bautista tampoco podía concebir, que eran estériles. Con ese solo indicio, el Señor nos lleva a que confiemos en Él, ¿sí? O sea, desde ahí él está diciendo, yo soy capaz de hacer cualquier cosa, inclusive que usted que no puede tener hijos, tenga, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a nosotros a confiar en el Señor. Algo que se ha hablado del pacto ahí que es muy importante, y es que el pacto que nosotros hacemos no es un pacto bilateral, no es que Dios hace algo y nosotros hacemos otra cosa, ¿sí? El pacto que Dios hace con nosotros es unilateral, nosotros no podemos cumplirle a Dios, ¿sí? Un pacto se hace entre dos personas, como su merced decía, pero cuando mi empleador me paga lo que me dijo y yo me comprometo a trabajar lo que le dije. Pero en el caso del pacto que Dios hace con nosotros, el pacto de gracia, nosotros no podemos cumplirle al Señor. En el matrimonio es lo mismo, ¿sí? Yo debo entender, claro que me comprometo con mi esposa, obviamente, pero yo debo entender que el compromiso principal que yo tengo es con Dios, pero que aún a Dios yo no le puedo cumplir, ¿sí? Entonces eso lo que tiene que llevarme es no a descansar en mí ni en mis propias fuerzas, ni siquiera tener fe, porque la misma fe es un don de Dios, ¿sí? Lo único que yo puedo hacer es decir, Señor, voy a hacer, por eso siempre que se hace un bautismo, se presenta a unos hermanos, uno dice, lo voy a hacer con la ayuda de Dios, porque es que no podemos ser buenos esposos, no podemos ser fieles. De hecho aquí habla algo de deslealtad en el versículo que tú nombras. De hecho ni siquiera podemos ser leales por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Únicamente podemos hacerlo es mirando al Señor y mirando a Cristo. Obviamente que lo que pasa es que el hermano Aldemar, cuando tú colocas ahí lo de reproducción, suena como demasiado, bueno, como que si fuera solo para eso, ¿no? Pero entonces, en todo eso yo lo que necesito es la gracia del Señor. Pero por eso, no tenemos que ver solo el matrimonio
como para la reproducción. Podemos verlo en Eclesiastés 9:9, si alguien lo lee, que está ahí en las diapositivas. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Salomón nos dice que esa unión entre la mujer es el gozo de estar día a día bajo el sol, de conocernos y de ser esa ayuda idónea o como esa conexión de ser solo una carne. ¿Una carne para qué? Para conseguir llegar al reino de Dios, para cumplir en una sola unión ese mandamiento, ese mandato que nos da el Señor, de vivir bajo su palabra. ¿Para qué? Para llegar a la eternidad. ¿El pastor iba a decir algo? Para la pregunta del diácono Aldemar hay un solo fundamento, es Dios, como dice el diácono Hamid. Debemos recordar algo muy importante. ¿Cuándo fue instituido el matrimonio? ¿Antes del pecado o después del pecado? Antes del pecado. Antes del pecado. Entonces, una institución dada por Dios no es sacramental, o sea, no, en ese sentido no es un sacramento, pero es una institución sagrada dada por Dios. Por eso nuestro yugo debe ser un yugo igual. Yo no puedo trasladarle una carga a nadie. Por eso, ¿cuál es el proyecto? Cuando Dios, dice la Biblia, quien ha hallado esposa halla el favor de Dios. O sea, ¿por qué razón? Porque Dios me dirigió allá. O sea, Dios no me va a dirigir. Por decir, acá hay varios jóvenes que están buscando esposa. Pues no la busquen en el mundo, porque usted no puede decir, es que Dios me dio una mujer en el mundo. Porque Dios te va a dirigir. Normalmente, a veces nosotros escogemos, nos casamos y luego le reclamamos a Dios. Si tú me dices que el matrimonio no es mágico. El fundamento es Dios. ¿Por qué? Porque dice, el que haya esposa, haya el favor de Dios. Pero ¿qué dice cuando se casan? El pacto. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá A su mujer. y serán una sola carne. Ahora, no se han casado San Gabriel y otro querubín, o dos angelitos. Se han casado dos pecadores que tienen que lograr este objetivo a lo largo de este proyecto. Cuando Dios te ha dado tu esposa, te va a sostener. Porque así sea cristiana, te va a sostener. Cuando no te la ha dado, lo más probable es que vas a pasar por el tema que está en Deuteronomio 24, que llama uno el divorcio, que por ningún lado es el objetivo. Por eso el pacto delante de Dios es sagrado. ¿Y qué es lo que nos sostiene? ¿Cuál es el fundamento, diácono Aldemar? Es Dios, porque Dios diseñó el matrimonio. Y en el matrimonio la plenitud es estar juntos. Los hijos son temporales. O sea, tienen una temporalidad en nuestro hogar. Y si no se van, hay que ayudarles a que se vayan. ¿Para qué? Para que hagan su propia vida. Sea que se casen o sean solteros. Porque eso es un tema muy difícil, sobre todo para las mamás. Pero ¿qué es el tema? Mi deber como esposo es unirme a mi esposa. Porque es el mandato de Dios. Y usted leyó una respuesta sabia, fue la de Eclesiastés 9:9. Porque si yo encuentro, o sea, a mí me parece paradójico, ¿no? Que un hombre, un viernes o un sábado, encuentre más deleite estar en una cantina, en un billar, en el parque o jugando fútbol que estando con su mujer. O sea, eso es un absurdo. ¿Por qué razón? Porque uno desea estar con su cónyuge. ¿Y por qué? Porque es el diseño de Dios. Cuando confiamos, eso, y yo hago un pacto delante de Dios, decirle, yo lo voy a procurar. Obviamente que eso se llama el proceso de santificación. Y es por eso que yo tengo que aprender a amar. Mientras más difícil sea mi esposo o mi esposa, yo estoy siendo llamado a mayor santificación. Y por eso no podemos ver el matrimonio como únicamente multiplicar
multiplicarnos entre nosotros, porque realmente Es una época muy cortica de toda una vida. Ujú. Sí, la mujer realmente es fértil y es entre los 25 y los 35 años, ¿qué quiere decir 10 años? Y si va a vivir 80, por eso Maricita, imagínense, va a vivir 80, ¿cuánto le falta? Hay poquitos. Pero todos esos poquitos que te faltan ya no va a tener, ya no está apta para tener más hijos. Ujú. Eso es importante. Entonces, ¿cuál es el deber? Todo ese tiempo unirme a mi esposa. Por eso el matrimonio no es un sacramento, pero es algo sagrado. El fundamento es Dios que lo diseñó. Y cualquier violación contra el matrimonio es una violación directa contra Dios. Por eso el matrimonio tiene otros propósitos. 3 minutos. Y me faltó media clase. Sí, pero Compañía. ha participado bastante, ha sido bueno, pero nos queda la siguiente clase. Que Para la poder siguiente clase toca nuevamente el matrimonio. Entonces vemos el matrimonio con múltiples propósitos. La compañía, que lo vivimos en Génesis 2:18. La procreación, que lo vemos también en Génesis 1:28. La intimidad, que es algo importante dentro del matrimonio, porque es sellar el pacto que nos hicimos el hombre y la mujer. Es muy relevante, pero pues no es solo ese aspecto, que lo vemos en 2:24, esa ayuda mutua o esa ayuda idónea que lo vimos en Génesis 2:18, ese crecimiento espiritual como pareja, como una sola carne, y ser testimonios de la vida en Cristo. ¿Sí? Entonces ahí cuando nos casamos no solo estamos cumpliendo solo una función biológica, estamos entrando en una relación donde podemos experimentar la profundidad de este significado como una sola unión. Entonces, ya para poder finalizar, la idea, lo que quedamos, podemos ir a la última, es que vemos que el matrimonio, primero que todo, como un pacto sagrado entre nosotros como pareja y Dios. No es solo una invención humana, no lo podemos ver solo como una relación entre humanos, sino que realmente es algo muy sagrado y es donde nos convertimos en una sola carne, como le dicen. No es una sociedad conyugal. Aunque lo es, ¿no? Pero no lo es. Si lo entendemos, no lo es. Segundo, que debemos vivir juntos. Esto significa una vida entera. Sí, hasta que, pues obviamente, alguno de los dos sea llamado, o si los dos son afortunados y los llaman al mismo tiempo, pues fantabuloso. Pero es esa compañía, ese apoyo mutuo, ese crecimiento espiritual, esa intimidad y esa alegría. Eso es el matrimonio, es vivir en esa unidad. Y por último, la fidelidad en el matrimonio es un reflejo del carácter de Dios. Cuando hablamos del séptimo mandamiento, debemos entender que no solo estamos viviendo como en ese yugo de igualdad, teniendo obviamente, entendiendo que somos hombre y mujer y cada uno tiene un propósito diferente, pero cuando nos unimos es para un fin en común, que es que llegar a la eternidad. Bueno, vamos entonces, ya teniendo en cuenta estas conclusiones, vamos a dar por terminada la clase. Amado Dios, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy, porque entendemos que el matrimonio no solo es para nosotros, no es solo un contrato que podamos romper, es lo que tú nos has dado como un pacto sagrado que debemos cumplir. Debemos amar a nuestras esposas, debemos entender que ellas son nuestra ayuda idónea y que van a ser nuestra compañía para poder seguir en tu camino y poder con eso lograr la eternidad. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por el que nos queda de aquí en adelante, para que podamos seguir separando este día y poder entender que esto es para ti, Señor. Siempre todo es para ti. Y que esperamos que nuestros hermanos que vienen en camino puedan llegar con bien y que nos podamos reunir juntos
como una sola iglesia y poderte alabar a ti en tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.